Vamos ahora con las reacciones de adición. Prácticamente es la misma idea que cuando tenemos las reacciones de adición para alquenos. Lo mismo, solamente que ahora en vez de tener un enlace doble tenemos un enlace triple con sus correspondientes consecuencias, ¿sí? Hay otro enlace doble otro enlace pi para abrir y agregarle cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un alqueno, ¿sí? Y hacíamos esta reacción, al alqueno le agregamos una sola molécula de hidrógeno, en un medio con níquel, platino, paladio, y obteníamos el alcano. Ahora, como es un alquino, necesitamos el doble de hidrógeno. ¿Por qué? Y porque al alquino, primero hay que convertirlo en alqueno, y después la reacción continúa para dar al alcano. Atenti acá, porque si nos dicen, por ejemplo, tenemos una molécula de etino, y le agregamos una sola molécula de hidrógeno. ¿Cuál es el producto obtenido? Bueno, el producto obtenido es el eteno. Ahora, si me dicen que voy a hidrogenar el etino, ¿sí? O que me dicen que al etino le voy a agregar suficiente hidrógeno, o que reacciona el etino con hidrógeno, nada más, ¿sí? Lo que va a pasar es que el etino va a reaccionar con todo el hidrógeno disponible, entonces primero va a reaccionar con hidrógeno para dar el eteno, pero después la reacción va a continuar, ¿sí? Y va a llegar a formar el alcano, es decir, paso de etino a etano directamente, ¿sí? Esa es la idea principal. Si hay suficiente hidrógeno o nos dicen que se produce la hidrogenación del etino, adición de hidrógeno es lo mismo que hidrogenación, ¿sí? Entonces, sí o sí pasamos al alcano. Ahora, si nos dicen que del etino o de cualquier alquino le agregamos una sola molécula de hidrógeno o reacciona con hidrógeno en presencia de un catalizador específico, que son estos dos, quiere decir que quieren que obtengamos el alqueno. Y recuerden que esta reacción la vimos cuando vimos obtención de alquenos justamente. Cuando vimos obtención de alquenos, vimos que si a un alquino le agregamos una sola molécula de hidrógeno, en presencia del catalizador de Lindar, se obtenía el alqueno del tipo cis. ¿Sí? El catalizador de Lindar, para quien no lo recuerde, es el paladio. Uy, no, eso es plomo. Paladio es con PD. Mientras que, si al alquino lo hacemos reaccionar con una sola molécula de hidrógeno, en presencia de sodio o litio, ¿sí? Y amoníaco, se produce el alqueno con isomería del tipo trans, es decir, entra por arriba y sale por abajo. Esto nos pueden preguntar también una pregunta teórica, ¿sí? Si pongo, no sé, acá, hexino en una reacción con un medio con sodio y le agrego una molécula de hidrógeno, ¿cuál es el producto obtenido? Y me aparece cis o el trans. Si este es el medio, se obtiene sí o sí el transhexeno. De hexino pasa a hexeno, ¿sí? En la misma posición, mismo todo, pero trans. En cambio, si el hidrógeno está en presencia del reactivo de Lindar, ¿sí? Lo que sucede es que se produce el cis. ¿Por qué acá me aparece el hidrógeno y acá no me aparece el hidrógeno? Bien, porque en esta reacción el hidrógeno lo saca del amoníaco justamente. ¿Sí? Mientras que en la reacción con catalizador de Lindar, que sería el paladio, el hidrógeno tiene que venir aparte. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, bueno, para hacer una conclusión, un resumen. Si el alquino nos dice que reacciona con hidrógeno y nos da el catalizador de Lindar o paladio, es porque quiere que obtengamos el alqueno tipo cis específicamente. Si el alquino reacciona con este medio de sodio-lito con presencia de amoníaco, a veces también nos dicen que se agregue hidrógeno acá, pero depende mucho del caso. Presencia de amoníaco, se obtiene el alqueno tipo trans. Cualquier caso en el cual nos diga que el alquino nos especifique que reacciona con una sola molécula de hidrógeno, entonces el alquino con esa sola molécula nos va a dar el alqueno. Ahora, si nos da a entender que hay suficiente hidrógeno o nos dice que el alquino reacciona con dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? No importa el catalizador que pongamos, vamos a llegar sí o sí al alcano y ahí no nos importa el catalizador que pongamos. ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a llegar al alcano. El alcano no es ni cis ni trans ni nada. Entonces lo que vamos a hacer es hidrogenar todos los enlaces hasta que esté todo saturado de hidrógeno y obtengamos el alcano correspondiente.